días. Nos da gusto recibirlos nuevamente en un evento de ASCLA. Se trata ahora del primer conversatorio del año que tenemos programado para ustedes. Y creíamos pertinente, por un sentido de oportunidad y de relevancia, por supuesto, que hoy día abordemos el tema de las juntas de accionistas virtuales. Como bien sabemos, este año que ha pasado y todavía el año que estamos transcurriendo, nos ha lanzado, nos ha arrojado a un mundo extraordinario, distinto, inédito para nosotros, en el sentido de que tenemos muchas cosas. Las que hemos visto obligados a hacer es acceder de manera casi frontal al tema de la virtualidad. Y de eso no se ha salvado el tema de los accionistas, ¿no? Prácticamente diríamos que muchas de las empresas estaban preparadas para hacer sus juntas en la rutina más o menos que ya conocían, presencial, y esto tuvo que cambiar radicalmente. Y todos tuvieron que adaptarse, ¿no? Desde el esquema de sentar las reglas que sean necesarias, desde el tema de que cada empresa tuvo que adecuarse a su propia realidad para poder responder con eficacia con este tema. Y hoy día vamos a tratar de justamente reflexionar, pensar en voz alta sobre esto, ¿no? ¿Cómo lo hicimos? ¿Cómo afrontamos? ¿Cuáles fueron aquellas cosas que nos demandó un poquito de más trabajo, más esfuerzo? ¿Qué cosas haría mejor? ¿Qué dejamos para futuro? ¿No? O sea, ya vamos a tener una herramienta nueva, un mecanismo nuevo, que supongo que sabremos valorarlo en la perspectiva, ¿no? De eso se trata, un poquito en esencia esta discusión. Y para esto, por supuesto, tenemos la satisfacción nuevamente de contar con un excelente panel, empezando por nuestro superintendente de Mercado de Valores, José Manuel Pesquera. Nos acompaña también María Julia Sáenz, vicepresidenta y directora de Bacus, y Camila Merizalde, la directora de Asuntos Corporativos y Filiales del Grupo Energía Bogotá. Creo que tenemos asegurada una buena discusión de antemano. Lo que vamos a hacer nosotros, y yo le pediría, creo que tenemos por ahí una encuesta mientras voy terminando esta presentación, Canesa, de repente me ayudas con la encuesta. Lo que no, solamente quiero recordarles un poco las reglas básicas, ¿no? Nosotros tratamos de organizar un poco la discusión. Ahí, por favor, ayúdenos, vayamos respondiendo la pregunta. Nos va a ayudar a la discusión a sí mismo. Esto tiene dos bloques, como ustedes saben. En el primer bloque vamos a tratar de contar esta experiencia que hemos vivido el año previo en tema de las juntas, que hemos sacado en limpio. Y luego, en un segundo bloque, trataremos de vislumbrar, perfecto, ya hemos heredado una nueva herramienta, un nuevo mecanismo, y hasta el 2021 ahora cómo vamos a hacer las juntas, que miramos hacia futuro en el uso de esta herramienta. ¿Cuándo es bueno hacer una u otra, por ejemplo? Preguntas de ese tipo. Cada panelista tendrá en cada bloque aproximadamente 6 o 7 minutos de participación. Y al final dejamos un espacio para sus preguntas, así que desde ya, por favor, los invitamos a hacer sus preguntas. Ahí está el chat para que lo vayan lanzando sus preguntas, para que a su vez los panelistas las puedan ir recogiendo. Entonces, vamos así, en un ratito les damos los resultados de esta encuesta. Y voy a pedir la participación justamente en el orden que los he mencionado en esta primera vuelta, probablemente también... en la primera vuelta, entonces, tenemos a José Manuel Pesquera. Él es abogado de la Pontificia Universidad Católica del Perú, actual superintendente, como ya mencioné. En el caso, como esta superintendencia, también le da posibilidad a representar a nuestro país en el Comité del Gobierno Corporativo de la OECD. Tiene una experiencia importante previa en el sector privado. Ha sido manager director en Credit Corp Capital, muy vinculado también a temas de fiducia y fideicomiso. Ha estado en el tema del director de la fiduciaria, presidente de la Comisión de Fideicomiso de Asbank. También ha estado relacionado a Colafi, ha sido presidente 2 veces ahí. Así que una vasta experiencia en el sector financiero y creo que él tiene una perspectiva propia del tema de cómo se manejó del lado del regulador. Bienvenido, José Manuel. Escuchamos esta primera participación tuya en este bloque. Bueno, muchísimas gracias, Enrique, y a ASCLA por la invitación. ¿Me están escuchando bien, Enrique? Sí, ok. Bueno, en realidad, yo tuve una conversación previa con Enrique antes de la reunión de esta mañana,
y estábamos un poco pensando qué cosa sería de interés para ustedes eh, con relación al tema de las juntas virtuales y cuál ha sido un poco la experiencia. Yo quería un poco hacer un poquito de memoria, pero antes de hacer memoria quería darles una primicia. De hecho, cuando hizo la introducción Enrique, indicó que el Perú y la SMB, en representación del Perú, es un invitado en el Comité de Gobierno Corporativo de la OSD. El Comité de Gobierno Corporativo de la OSD, digamos, resulta ser el foro de gobierno corporativo más importante y también, digamos, el más exclusivo. Ya fue en el año 2018 digamos, un paso muy importante que fuésemos invitados a participar, pero este año deberíamos mejorar de categoría, ya que la OSD ha aprobado nuestra solicitud de pasar de calidad de invitados a participantes del comité, lo cual supone para el Perú un reconocimiento importante con relación a las labores que se vienen haciendo relacionados con gobierno corporativo. Eso todavía no está confirmado porque digamos que se están haciendo los temas burocráticos a nivel Estado a efectos de que esto se lleve a cabo, pero creemos que esto se va a lograr y digamos vamos a ser el primer país latinoamericano no miembro de la OSD. Bueno, ya somos el primero en ser invitados y ahora vamos a ser los primeros en ser participantes de este comité. Pero bueno, hecha esta pequeña, este tema previo, digamos, eh, el año 2020 para nosotros en marzo nos agarró no solamente la superintendencia, sino al mundo entero totalmente desprevenidos. Es algo que no veíamos venir y en realidad lo que hicimos, recordemos que el 15 de marzo declaran el estado de emergencia por 15 días. En ese momento no se sabía la magnitud de la pandemia y cómo se iba a desarrollar. Y la verdad es que yo me fui a mi casa pensando dentro de 15 días regreso y probablemente muchos pensaron lo mismo. Y el tema es que no fue así. Ante ello, digamos, lo primero que hizo la superintendencia fue eh, ser conscientes de que teníamos que ser flexibles en la toma de decisiones. Y eso supuso que prácticamente de manera inmediata el directorio delegara en el superintendente del mercado de valores, digamos, todas las facultades necesarias para dictar las regulaciones que fuesen necesarias para afrontar la situación que estábamos afrontando. Digamos, eso nos dio flexibilidad para una toma de decisiones oportuna. Obviamente, en el tema de continuidad de labores de la SMB, si bien teníamos un plan de continuidad de negocio, este fue puesto a prueba de manera muy rigurosa. Creo que todos hemos pasado por esa situación de que nuestro plan de continuidad, digamos, tuvo que ser llevado a cabo y nos encontramos con una serie de deficiencias, sin duda. Y eso que pasó en la superintendencia, estoy seguro que también sucedió en las empresas a las cuales todos ustedes pertenecen. Y el trabajo remoto de manera masiva, pues es algo que dentro del plan de continuidad, de mantenerlo de una manera permanente, era algo que nosotros no teníamos previsto. Me parece que las empresas tampoco lo tenían y eso ha sido un reto importante. Reconocer las dificultades de las empresas fue, digamos, lo que nos guió y es lo que nos lleva de alguna manera a hablar el día de hoy de cuál ha sido la experiencia de las juntas de accionistas no presenciales. Lo primero que hay que tener en consideración es que son muy pocas las sociedades que tienen reconocido en su estatuto la modalidad de sesión no presencial. Y estoy refiriéndome a Data,
que es previa a, digamos, a la pandemia. La base para los datos que les voy a dar ahora están soportados en el reporte sobre el cumplimiento de gobierno corporativo, del Código de Buen Gobierno Corporativo de la SMB del año 2019. Según las respuestas que se dieron en ese reporte, hay el 84.7, es decir, 177 sociedades, respondieron que no a la pregunta si tenían habilitados los mecanismos que permitan al accionista el ejercicio del voto a distancia, siendo el promedio de los últimos 4 años de 86.8. O sea que de 196 emisores, que son, digamos, los que están dentro de este análisis de los reportes del cumplimiento del Código de Buen Gobierno Corporativo, de estas 196 emisores, 177 respondieron en el año 2019 que no tenían implementado el voto a distancia y por ende también nos lleva a pensar que no tenían implementado el tema de la posibilidad de llevar juntas no presenciales. Ante esta situación, que fue un análisis que se hizo en ese momento, es que se dijo, bueno, tenemos que sacar una norma, cosa que hicimos, a efectos de que se ampliaran todos los plazos con relación a la presentación de información financiera para entidades supervisadas. Eso se sacó oportunamente, todos los plazos digamos, se postergaron y eso es lo que sucedió. Ahora, con relación a cómo ha ido el tema de la utilización de esta norma. Además, antes de esto, quizás quiera decirles que el 15 de marzo comienza la pandemia, mejor dicho, el estado de emergencia. El 1 de abril nos dimos cuenta de que la situación iba para largo y en los primeros días de abril enviamos al Ministerio de Economía y Finanzas una propuesta para sacar una norma que permitiera las juntas no presenciales. Bueno, lamentablemente por temas coyunturales, el Ejecutivo no sacó ese decreto de urgencia sino hasta mayo, y nosotros entre mayo e inicios de junio es que sacamos la norma, la hicimos, la pusimos en consulta y luego la terminamos de aprobar. Esta norma ha supuesto que se faciliten 147 juntas y asambleas no presenciales. Son 137 las juntas que se han realizado bajo este esquema y de hecho, esta es una data de hace unos, digamos, 3 o 4 días. De hecho, ya esto cambió porque han comenzado a utilizar el mecanismo para las juntas que se vienen ya para este año 2021. Por lo tanto, ya este número está desactualizado, pero digamos, hace 3 o 4 días eran 147 juntas y asambleas, de las cuales eran 137 las juntas que se habían realizado y 10 asambleas de obligacionistas que se habían realizado. Ahora, de estas 137 juntas no presenciales, en 45 de ellas se incluyó como un punto de agenda la modificación de estatutos. Recordemos que la norma permitía mejor dicho, permite que si es que tú puedes cambiar los estatutos a efectos de que puedas incorporar la posibilidad de hacer juntas no presenciales. Inclusive indicaba que si es que el estatuto prohibía las juntas no presenciales, podías también tenerla, pero el primer punto de la agenda tenía que ser la modificación de esa parte del estatuto. Ahora, ¿qué riesgos son los que nosotros desde el regulador vemos en el tema del uso de las juntas virtuales?
En primer lugar, son los riesgos operativos propios del momento en el cual se llevan adelante las juntas. Hoy por hoy nos enfrentamos a el riesgo de que se caiga la internet, se caiga la electricidad, se caiga el audio, se caiga se caigan un montón de cosas. Y esos son riesgos operativos que este año, luego de la experiencia del año pasado, deberían ser vistos de manera muy puntual a efectos de que ello no vaya a suceder. Y por lo tanto son riesgos operativos y tecnológicos. Y habrá que, cada una de las sociedades deberá evaluar si es que el sistema tecnológico que utilizó para realizar sus juntas fue el adecuado o no. Sobre todo con un tema que hoy por hoy tiene una importancia muy grande. Y me estoy refiriendo a los riesgos de ciberseguridad. De hecho, el Foro Económico Mundial sacó un reporte en el cual indica que como consecuencia del COVID, el tercer riesgo más importante que encuentran a nivel mundial son los riesgos de ciberseguridad. Y esto no escapa a las juntas no presenciales. Hay todo un tema de posibilidad de suplantación de personas, de riesgo de error y de fraude relacionados con riesgo de seguridad, de ciberseguridad, perdón, que deben ser debidamente analizadas por las empresas. Y además, las sociedades hoy por hoy se enfrentan a una situación bien particular, y es que si bien ustedes hoy por hoy me están viendo, yo podría poner mi video apagado y ustedes no me ven, yo estoy escuchando, pero ustedes no saben quién puede estar a mi alrededor escuchando lo que se está discutiendo, y esto mismo puede suceder en las juntas de accionistas. Tranquilamente podría haber terceras personas que están acompañando al accionista escuchando lo que está sucediendo en la junta. Y ese es un riesgo muy importante porque se estaría de alguna manera participando, y al decir participar me refiero a escuchar las deliberaciones que a nivel de la junta se están realizando. Por lo tanto, los riesgos son lo que hoy por hoy como superintendencia nos preocupan más, pero también debo señalar que nosotros no hemos querido entrar a regular cómo es que cada sociedad debe medir sus temas de riesgo en relación con su propia realidad societaria, porque no todas las sociedades son iguales, no todas son, unas son más complejas, otras lo son menos. Y lo que se pide como estándar para uno no necesariamente debe ser el estándar para otro. Y yo no sé, Enrique, si con esto me pasé del tiempo o si es que desean que amplíe algo más, pero me pareció que en esta primera parte de mi participación, estos datos y estas reflexiones eran las que podían ser de interés para todos los que están participando de la reunión del día de hoy. No, muchas gracias, José Manuel. Yo creo que vamos dejando algunas cositas. Ahí quería aprovechar para, ahí están los resultados de la encuesta que ustedes pueden ver también. Y justamente, creo que perfectamente en línea con lo que acabas de señalar, José Manuel, la respuesta más socorrida, la más recurrente, es la habilitación de la plataforma tecnológica como aquel tema que ha sido el principal desafío, ¿no? Creo que tu comentario viene perfecto, casa perfecto con esta revelación que nos hace el grupo que nos está acompañando. Y segundo lugar aparece tanto el plan de seguridad y contingencia, como la comunicación a los accionistas, ¿no? Son los tres rubros más destacados que la respuesta que nos han dado el auditorio nos ayuda, digamos, a seguir pensando sobre el tema. Seguimos con este primer bloque. Le voy a dar el paso a María Julia Sáenz. Ella es vicepresidenta y directorio de Bacus. Ella es abogada, MBA y magíster de Administración Pública. También ha sido anteriormente directora de Planeamiento de Impuestos y Proyectos Financieros de la subsidiaria SAP Miller. Y antes también ha sido socia de Ernst Young y se ha incorporado ya hace algún tiempo en Bacus. Tiene una importante experiencia que compartir. María Julia.
Muchas gracias, Enrique. Buenos días a todos. Efectivamente, creo que ninguno de nosotros ha sido ajeno a todo este proceso grande de transformación que estamos viviendo y que vamos a seguir viviendo, ¿no? Entonces, en esta primera etapa de la conversación, yo lo que quería era llegar al tema de las lecciones aprendidas asociadas primero con un tema de contexto, ¿no? De dónde estábamos o a dónde vamos. Luego para ver un poco el proceso de manejo de cambio y algunos de los retos que hemos tenido en este espacio, ¿no? El contexto creo que es interesante tener en cuenta primero y que seguramente casi todos estábamos listos para nuestra junta 24 de marzo, consecuentemente todos los temas asociados a la tradicional forma de ejecutar este acto importante en la vida del gobierno corporativo de Bacus estaba listo, ¿no? Entonces, efectivamente, nos quedamos todos sentados ese fatídico 15 de marzo y claramente, así como José Manuel expresa, la urgencia para nosotros fue operar, ¿no? Porque también fuimos parte del cierre, ¿no? En ese espacio creo que es importante tener en cuenta las características de los accionistas de Bacus, ¿no? Si bien es cierto, Bacus es una compañía subsidiaria de la cervecera AB InBev, tiene también dentro de sus accionistas más de 2.000 personas de accionistas patrimoniales, que son personas naturales, ¿no? Y 8.000 personas en accionistas de inversión, que si bien no forman parte de la junta, siempre son invitados, porque es la tradición en el proceso de trabajo que Bacus tiene en estos 142 años, ¿no? Entonces, este contexto de accionistas que además son personas mayores, que han sido accionistas en su momento de la familia Bentín, o que fueron adquiriendo acciones en el tiempo, en Bacus, o que fueron heredando acciones de Bacus, o que incluso son familiares de Bacus y Johnston, ¿no? Como una anécdota en el proceso que creo que es una cosa positiva en este nuevo normal, que tuve el placer de conocer al tataranieto de Jacobo Johnston, ¿no? Que estuvo presente y que además me dijo, ¿por qué siempre dicen Bacus cuando la compañía se llama Bacus Johnston? Mi abuelo fue fundador, ¿no? Entonces, creo que el tener en cuenta que el tipo de accionistas que participan en nuestra junta hace claramente para nosotros un reto grande, porque son personas naturales a las que les gusta participar de las juntas, que esperan estar en las juntas como el evento del año, digamos, en el proceso de trabajo del gobierno corporativo de Bacus, para los que hemos tenido, digamos, siempre un espacio de recepción y de conversación, ¿no? La oportunidad de estar con el equipo ejecutivo, de conocer al nuevo presidente, de conocer a algunos de los miembros del directorio que suelen acompañar este proceso, fue un tema que fue complejo de manejar. Ahora, sí es cierto que ya estábamos en un proceso de transformación también nosotros, a partir del cambio de control que Bacus experimentó en el 2017, cuando fue transferida a BEMBEF, y muchas de las funciones y de las operaciones que teníamos en Perú se fueron a otros países. Entonces, una de ellas, el manejo de los accionistas, consecuentemente ya teníamos un proceso casi de digitalización, diría yo, de la relación. Pero la Junta era un espacio físico, ¿no?, de participación que teníamos que manejar. Entonces ahí hemos tenido, digamos, un reto grande en ese proceso de adecuación y manejo de cambio, ¿no? Y el siguiente reto que creo que todos van a decir, y me parece que está expresado en la encuesta, es el tema tecnológico, ¿no? Si bien es cierto, ya cuando tuvimos que llevar adelante la Junta, que nos dio, digamos, el tiempo y la regulación y todo el proceso de ir evaluando plataformas y procedimientos, etcétera, siempre el tema digital es una gran pregunta, ¿no? Nosotros hicimos una exploración de plataformas de diversa naturaleza, estuvimos conversando con algunos reguladores, especialmente experiencias cercanas como Chile, por ejemplo, que tiene una plataforma interesante de trabajo y hay algunos expertos que desarrollan estos espacios. También el beneficio de ser parte de una organización grande que nos permitió conversar, sobre todo con los americanos y los europeos, de nuestros grupos de gobierno corporativo que ya se manejan en espacios de virtualidad, para intercambiar
experiencias, retos en este proceso, tomamos la decisión de usar una plataforma que estaba cercana a mucha gente, como el Zoom, como esta que estamos usando hoy, teniendo en cuenta que es una plataforma que no ofrece necesariamente todas las seguridades y como José Manuel señala, efectivamente tenemos dificultades asociadas a procesos de identificación o participación y manejo de confidencialidad y etcétera. No obstante, tomando en cuenta este proceso, construimos un manual muy potente de información y de protocolo y montamos una suerte de entrenamiento con los accionistas, sobre todo las personas naturales, ¿no? Los institucionales, más allá de tener ciertas preguntas o ciertos procesos, están habituados, sobre todo los fondos de inversión que trabajan o invierten en diversas empresas, están habituados a plataformas virtuales, ¿no? Pero hicimos, digamos, un proceso de manejo de cambio que pudiera permitir no solamente conocer cómo se iba a manejar la plataforma, sino además cuál era el protocolo de ingreso, de identificación y de control, y el equipo de tecnología también estuvo a disposición de las personas para poder asesorarlos, orientarlos. Había gente que ni siquiera tenía computadora o no había entrado nunca en su vida a una web como Zoom, a una plataforma como Zoom. Entonces, todo ese proceso de manejo de cambio creo que fue un reto interesante de manejar, y que nos ha permitido, digamos, ir encontrando este espacio de cercanía en el trabajo, ¿no? Y ya de cara, digamos, a la Junta, que creo que es interesante tomar en cuenta esto, creo que los beneficios de este proceso permitieron también, como decía hace un ratito, contar con la presencia de gente que antes no podía estar, ¿no? Por razones de distancia y de agenda probablemente, de ubicación. Nuestras juntas siempre han sido en ATE, que es donde está la planta principal. Les recuerdo muchos viejitos, es distinta la característica, ¿no? Entonces creo que tiene sus pros y sus contras, ¿no? Creo que ha sido muy positiva la actitud del regulador y no es porque lo tengamos presente. Sí hemos sentido esa flexibilidad. Somos de las compañías que no teníamos la posibilidad de llevar a cabo juntas virtuales. Hacíamos y hacemos directorios virtuales, pero no juntas, ¿no? Entonces ese proceso también ha sido de transformación y nos ha servido un poco para poder caminar este proceso mucho más rápido y montar planes de contingencia, ¿no? También tuvimos a la decisión de manejar el tema de plataforma 1, teníamos una plataforma 2 lista, también en el mismo sentido, y establecimos protocolos de identificación de acceso y de control, y la verdad es que no tuvimos ningún problema, incluso los procesos de votación, toda la explicación previa de lo que ocurre, y mantuvimos la sesión virtualmente, pero con las mismas características que habitualmente tienen las sesiones de junta de accionistas de Bacus y de Cervecería San Juan, que son ambas las empresas que cotizan, ¿no? Entonces, un poco yo diría como, en resumen, ¿no? El contexto de cada una de las organizaciones es clave, porque del contexto deriva tu plan de manejo de cambio. 2, la evaluación de la plataforma y las seguridades y las condiciones que tienes que tener para el manejo de la plataforma. Y 3, la posibilidad de acceder y de estar más cerca virtualmente de aquellos que en el pasado no habíamos conocido en los procesos de juntas, ¿no? O sea, que creo que en general ha sido muy retador, pero muy positivo, ¿no? Y ya en la siguiente parte de mi intervención, probablemente para mí, la mirada de futuro que creo que vamos a tener que tener. Muchas gracias. Muy bien, habla de María Julia, creo que estamos remarcando algunas ideas del tema tecnológico muy bien. Me quedo mucho con lo que nos cuentas del proceso del manejo de cambio, ¿no? Me parece trascendental como ustedes lo han visualizado. Y nuestro tercer miembro del panel, Camila Berizalde, es, como dije, directora de Asuntos Corporativos y filiales del Grupo Energía de Bogotá. Ella es abogada de la Universidad de La Sabana, cuenta con especialización en legislación financiera en la Universidad de los Andes, especialización de Derecho Comercial en la Universidad Javeriana y máster de Derecho Privado en la Universidad de los Andes también. Bueno, ella tiene una serie de antecedentes, prefiero de
Ha sido asesora de la Secretaría Jurídica de la Presidencia de la República, en el lado, digamos, de gobierno, pero es miembro de junta directiva de varias empresas, menciono algunas, Engesa, Transportadora de Gas, incluso, la Fundación de Grupo Energía Bogotá, incluso algo más relacionado, vinculado a Perú, por ejemplo, el tema de Cálida, Contugás, etc. Bienvenida, Camila, escuchamos lo que nos puedas comentar. Bueno, buenos días a todos. Para mí es un placer estar compartiendo con ustedes las experiencias del Grupo Energía Bogotá en esta materia. Yo quiero partir mi intervención en tres aspectos importantes. El primero, la vivencia. El segundo, cuáles fueron los actores principales y cómo logramos la articulación entre todos. Y lo tercero, las lecciones aprendidas y las problemáticas que tuvimos durante este nuevo reto ocasionado por la pandemia. Yo les cuento, el Grupo Energía Bogotá es un grupo que tiene 120 años, que está presente en toda la cadena energética. El Grupo Energía Bogotá es emisor de valores, tiene actualmente 7.000 accionistas aproximadamente entre personas naturales y jurídicas, por lo cual, como lo decía María Julia, el reto es poder llegar a todos nuestros accionistas a través de un mecanismo diferente, en una situación compleja, pero que todos nuestros accionistas pudieran tener la oportunidad de participar en la asamblea. En Colombia se llama Asamblea General de Accionistas, porque es el momento en el cual los accionistas tienen la oportunidad de estar cerca a los directivos, tener de primera mano la información de la compañía, saber si la compañía está pues en un buen momento, cuáles son sus planes a futuro. Y yo lo asocio esas reuniones de accionistas como a una reunión de familia, porque es el momento en el que uno logra interactuar, mirarse a la cara, verse a los ojos, y pues obviamente pasar de un tema virtual a ver a través de la cámara a nuestra compañía, pues fue un reto enorme. Entonces, cuando a nosotros pues también nos anuncian, como todos las sociedades, que debemos cambiar nuestros planes, yo creo que la sensación que tuvimos fue de angustia, de temor, y de no saber cómo afrontar esta situación imprevista. Entonces, digamos que desde el grupo muy rápidamente tomamos la decisión de poner manos a la obra, echar a andar un plan que no sabíamos cómo iba a resultar, porque podía pues resultar perfecto o podría resultar con un montón de dificultades. Pero afortunadamente con el compromiso, y ahí viene la segunda parte de mi exposición, el compromiso y el trabajo coordinado en equipo, tanto con el gobierno, en nuestro caso el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Industria, la Superintendencia Financiera de Colombia, nuestros mismos accionistas, los colaboradores, y todos los demás stakeholders que participan de este espacio. Ahí pues hubo una gran coordinación y pusimos manos a la obra. Entonces, viene el tema tecnológico, un reto pues gigantesco, porque de todas maneras pues había que garantizar los derechos de todos nuestros accionistas, la transparencia en la toma de las decisiones, el respeto porque todo se haga de manera pública. Y entonces ahí viene otro elemento muy importante, que fue la auditoría. ¿Quién nos revisaba este proceso? Entonces nosotros contamos con nuestro auditor general del grupo, que es, digamos, quien hace el proceso de auditoría interna de la compañía, pero dijimos, hay que garantizar con un tercero completamente independiente. Entonces, pues en ese momento contratamos a Pricewaterhouse, que efectuó la auditoría de toda nuestra asamblea, para que de principio a fin los accionistas tuvieran la tranquilidad de que efectivamente todo estaba siendo
contabilizado en debida manera, que todos los votos estaban, que quien acreditó su calidad de accionista efectivamente estuviera cumpliendo con su calidad. Entonces, como ven, esto empieza a ser como una mesa en donde muchos actores se comprometen para que salga bien el proceso. Pero como decía Enrique y como decía José Manuel, el tema de los riesgos, el riesgo del Internet, que se cayera el Internet, que se cayera el fluido eléctrico, que por ejemplo en este momento a mí se me apagara la pantalla y yo fuera la que estaba proyectando. Entonces nosotros en el grupo, les voy a contar, hicimos un plan B, hicimos un pregrabado. Entonces nosotros estábamos en vivo. Y toda la asamblea fue en vivo, pero yo tenía un plan B en donde yo había pregrabado las intervenciones de quienes iban a hacer la exposición en la asamblea. Entonces, la exposición del presidente, la exposición del revisor fiscal, la exposición de quien iba a presentar los estados financieros, porque yo decía, yo no puedo correr el riesgo de tener a 7.000 accionistas conectados y si por algún motivo a alguno se le cae la conexión, porque pues teníamos personas además en muchas partes del mundo, entonces tenía un pregrabado. Gracias a Dios no tuvimos que utilizarlo, todo funcionó perfectamente, no lo tuvimos que utilizar, pero digamos que le puso un reto y un picante adicional a la asamblea, porque pues todo era nuevo, todo era diferente. El otro punto que me pareció muy importante y de recordar, pues fueron las medidas que nuestra superintendencia tomó para facilitarle a los emisores esta tarea, para no tener que cambiar ni cronogramas ni fechas de la asamblea. Entonces nos facilitó la posibilidad de utilizar apoderados, designar 5 apoderados para que representaran a los 7.000 accionistas que estuvieran interesados en participar en la asamblea. Entonces, pues fue muchísimo más fácil la administración de esa asamblea porque yo tenía 5 apoderados que tenían los votos de los accionistas que se habían inscrito. Un dato curioso, nuestra asamblea ordinaria del año pasado, que fue pues en esta modalidad virtual, tuvimos una concurrencia altísima de accionistas, llegaron un 92% de accionistas, lo cual pues nos dio la tranquilidad de que informamos apropiadamente, comunicamos los cambios que habíamos tenido, las personas no tuvieron pues inconvenientes en acceder a las plataformas tecnológicas. Y comparativamente con el año 2019, en donde hicimos una asamblea presencial, en ese momento tuvimos una asistencia del 93%. Entonces, pues desde el Grupo Energía Bogotá nos sentimos muy contentos y muy satisfechos con esta experiencia. Y nuestros accionistas también nos agradecieron la forma en que permitimos que todos participaran y que no se sintieran alejados por esta situación pues desafortunada que ha sido la pandemia. No sé, Enrique, si ya me tomé el tiempo que tenía. Si quieres, entonces en el segundo capítulo les cuento cómo veo el futuro y los retos que tenemos hacia adelante todos los secretarios corporativos. Muchas gracias, Camila. No, yo creo que todos ustedes nos están aportando ideas muy valiosas. Creo que el auditorio lo va a apreciar mucho. Acá hay una segunda encuesta justamente antes de iniciar el segundo bloque, es qué va a pasar, qué creemos que va a pasar hacia adelante, ¿no? Recojo varias ideas ahí, Camila, de la forma como se han manejado. Creo que es interesante 3 cosas que me saltan a la vista. La auditoría, ¿no? O sea, se preocuparon de hacer ese check and balance que todo buen gobierno corporativo te exige, ¿no? Creo que es una buena práctica, interesante. El plan B me parece también un aporte que yo creo que más de uno debería estar cavilándolo. Y sí nos gustaría de repente en tu segunda intervención, aunque sea 30 segundos, que explayes un poquito más el tema de los apoderados, porque creo que nuestra lógica, lo que estamos en el Perú, más de uno va a levantar el tema de la suspicacia, porque puede, si no se maneja correctamente, depende del contexto de ustedes, puede llevar a algunas distorsiones.
Dicho esto, yo voy a pasar rápidamente al segundo bloque. Les voy a pedir a los panelistas compactar un poquito más, de repente unos 5 minutos por lado. Voy a cambiar un poquito el orden. Voy a empezar ahora con María Julia. Le voy a pedir ahora qué están pensando. Ya tienen el 2021, ya estamos en él y ya están, me imagino, más que de hecho planificando los temas, pero ¿qué va a pasar más allá? ¿No? Tienes ya dos herramientas. ¿Cuándo será apropiada una? ¿Cuándo será apropiada la otra? ¿Qué ventajas o desventajas? ¿Qué elemento de reflexión tienes al respecto? María Julia, por favor. Sí, gracias, Enrique. Solo para, olvidé comentar en este tema de check and balance, nosotros tuvimos también un notario presente, ¿no?, en todo este proceso, justamente para garantizar no solo la simetría de la información, sino sobre todo que el proceso se llevara a cabo con la corrección que el gobierno corporativo te exige, ¿no? ¿Qué se viene? Yo creo que primero que nada tenemos que asumir que este es un presente, futuro y que no cambia, por el contrario, en términos de cambio no vuelve atrás, ¿no? Entonces sí creo que, y lo tenemos claro en las organizaciones me parece, y que no hay vuelta atrás, ¿no? Entonces la normalidad es esta, la virtualidad es el presente y probablemente va a ser parte de nuestro proceso de desarrollo en general. Creemos que dada la dimensión de la compañía es la forma que vamos a seguir usando en la medida en que Bacus es una empresa subsidiaria de una cervecera global y que estamos cada vez más cerca en términos de obligaciones y de transparencia a las obligaciones y transparencia de los reguladores más grandes, de los controladores de la empresa en Estados Unidos y en Bélgica, con lo cual, digamos, este espacio de desarrollo se asimila muchísimo a los sistemas y los procesos de ambos reguladores. Es una excelente noticia la que recibimos esta mañana de que seamos parte del Comité de Gobierno Corporativo, porque realmente en Bacus nosotros operamos como si fuéramos belgas o gringos, ¿no?, por todos los temas asociados al accionista controlador. Así que creemos que es probablemente la forma habitual en la que vamos a operar la virtualidad. Vemos difícil que vayamos a volver a una junta física, considerando que cada vez más vamos a poder tomar mayores seguridades. Esos miedos y esa pancita fría de la que hablaba Camila la hemos tenido todos, ¿no? Y la vamos a seguir teniendo. Me encanta tu idea de pregrabar. Justo el secretario del directorio está aquí, metida, le dije, esa es una buena idea. que creo que es importante tomar en cuenta. Seguramente buscaremos algunos espacios de cercanía con las personas naturales que seguro extrañarán un poco el estar en físico con nosotros cuando sea posible, porque de hecho ir a las oficinas de Bacus hoy no es posible para quien no trabaje allí, por todos los temas de la pandemia. Así que creemos que es un tema que nos conduce a una nueva forma de engagement con los accionistas que creemos que vamos a tener que trabajar y estar muy, muy seguros de manejar un gobierno corporativo sólido, porque creemos que es la única garantía de protección para el accionista minoritario, ¿no? Tenemos muchos accionistas minoritarios, pero su grado de participación y propiedad es muy pequeñito. Consecuentemente, no tener un buen gobierno corporativo no les permitiría, digamos, las protecciones que hoy requieren, y creemos que esta es una forma apropiada de asegurar que eso va a ser así. Así que creo que esa es la normalidad ya para Bacus. Y no creo, como decías Enrique, una o la otra, la verdad es que no creo que vayamos a tener físicamente alguna junta, por lo menos en el futuro cercano. Gracias. De la encuesta, ahí justamente los que de mayor recurrencia son que se intercalará lo presencial y lo virtual. Parece que mezclar las cosas es una idea y se combinará lo presencial y lo virtual en una misma sesión, ¿no? O sea, de repente van a ser a veces presenciales, a veces virtuales, o buscarán combinar las dos para sacarle mayor provecho. Más o menos es el pensamiento común del auditorio que tenemos presente, ¿no? Pero también es fuerte la idea de lo que estás comentando, María Julia, se mantendrá el 100% de la virtualidad. O sea, tenemos esa percepción muy marcada, creo yo. Camila, yo quisiera darte ahora la palabra. Ha salido efectivamente lo que te dije, el tema de los apoderados. Hay incluso una pregunta que aprovecho para hacerte esta segunda participación tuya también.
Dice si los accionistas seleccionan al apoderado que desean que los represente, ¿no? ¿Cómo es ese proceso? Pero el tema también de que no se desvirtúe el uso de los apoderados que yo te comentaba, ¿no? Pero igual, ¿cuál es tu idea de lo que va a pasar, digamos, con el uso de las juntas virtuales y cómo se están organizando ustedes? Pues digamos que en esa oportunidad la superintendencia levantó la restricción de el otorgamiento de las facultades a apoderados específicos. Nosotros designamos 5 apoderados, ninguno colaborador ni empleado de la compañía, sino 5 abogados independientes a quienes los accionistas les daban un poder con unas instrucciones específicas de voto para efectos de que pues la votación que hiciera el apoderado en nombre del accionista efectivamente correspondiera a las intenciones de los diferentes accionistas que confirieron el poder. Esa fue una excepción a la regla. Digamos que en ese momento se habilitó por la situación difícil y digamos que por practicidad de las asambleas para que éstas se pudieran hacer digamos que en el mismo mes en el que fueron convocadas para no tener que cambiar la fecha. Pero yo la verdad creo que la superintendencia pues dio ese waiver, esa excepción por una vez, pero se ha dado cuenta que al tener ya las herramientas tecnológicas desarrolladas, la participación a través de ellas de los accionistas sin tener que otorgarle poder a un apoderado se puede hacer. Nosotros tuvimos una asamblea extraordinaria en medio de la pandemia, que pues fue también un reto enorme en octubre, y en octubre la Superintendencia Financiera no nos dio la posibilidad de los apoderados. Entonces tuvimos a los accionistas presentes a través de la herramienta tecnológica, con la posibilidad además de que, por ejemplo, los fondos internacionales tienen un apoderado y son diferentes fondos, pueden tener 10 o 15 intenciones de voto diferentes. Entonces, esta plataforma que contratamos daba la posibilidad de que un mismo apoderado pudiera votar por una proposición en un sentido o en otro. También fue un reto enorme tecnológico, pero nos fue muy bien. Y creo que cada vez la tecnología va avanzando. Uno nunca se imaginó, pues no sé, hace unos años, cuando uno veía pues en televisión programas como los supersónicos, que iba a haber telemedicina, que iba a haber todo que uno podía llamar a través de un teléfono que no estuviera conectado. Entonces, a medida que las necesidades de la humanidad van cambiando, la tecnología va evolucionando de manera muy rápida. Y en cuanto a la pregunta que le hiciste a todos los participantes y que María Julia nos estaba complementando, de si la virtualidad llegó para quedarse, yo también creo que la virtualidad llegó para quedarse. Y creo que aprendimos a que todo se puede hacer virtualmente, que tiene algunos retos, algunas dificultades, pero pues que las compañías, que la vida sigue y que podemos seguir trabajando de manera remota. ¿Cuál es el reto? Como lo decía José Manuel, el tema del hacking ético es un reto enorme. Buscar las seguridades necesarias para proteger a todos los que estamos participando, que no hayan intrusiones pues desde el punto de vista pues de internet y que pues hayan intrusiones y que se logre contar con una privacidad suficiente. Creo que eso es uno de los retos más importantes que vendrán acompañados de esta nueva era y de las necesidades tecnológicas que se están viendo como consecuencia de la pandemia. Muchas gracias, Camila. Vamos a dar en este bloque la participación de cierre de este bloque a José Manuel. He escuchado ya algunas ideas de dos empresas importantes, una en Colombia, una en Perú. ¿Cuál es la mirada que están teniendo del lado regulador de lo que esperamos el 2021 y qué otras cosas tendrían en mente de cara a este tema de las juntas virtuales? Gracias, Enrique. Bueno, me encantaron las participaciones de María Julia y de Camila.
en el caso de María Julia, por ejemplo, el saber que tienen 2.000 personas naturales y otras 8.000 que no participan tanto, pero que todos aquellos que participan, digamos, les gusta estar en la junta, y que además Camila añadió el término de que es casi una reunión familiar. Esas son situaciones bien particulares de nuestros países latinos. No necesariamente estos comentarios se tienen en otras latitudes. María Julia, por ejemplo, utilizó el término "y muchos de ellos son viejitos". Y ojo, el viejitos no fue peyorativo, sino todo lo contrario. Era el cuidado de esta sociedad de tratar bien a ese accionista retail que ya está en la tercera edad y que merece todas las atenciones por parte de la sociedad. Esa es una realidad bien nuestra, bien de Latinoamérica y bien de los países latinos, y es algo que nosotros tenemos que saber manejar dentro de nuestro gobierno corporativo. Em, yo creo que lo normal van a ser juntas mixtas. O sea, yo coincido en que lo virtual ya llegó para quedarse en temas de juntas de accionistas y en casi todo, pero yo creo que al final vamos a tener juntas mixtas. Ahí en las preguntas se señalaba si es que iban a ser juntas en una sesión o en 2 sesiones. La verdad que como superintendencia no hemos analizado el tema de si es que hoy por hoy se podría hacer 2 sesiones. La verdad que eso es algo que se levanta recién ahora. No lo había escuchado como una posibilidad. Yo les recomendaría que no se aventuren hoy por hoy a hacer una junta de accionistas en 2 sesiones, puesto que todo está pensado como que es una única sesión que puede ser presencial, no presencial o mixta. El plan B del cual habló Camila me parece, y ojo, el plan B que habló Camila fue uno de los planes B que probablemente las sociedades deban tener, porque seguramente no solamente es el pregrabado, sino que debe haber otros temas relacionados con el plan B. Me aventuro a decir un tema. Por más preparada que esté una sociedad, podría suceder algo en la junta virtual o mixta que no pueda ser solucionado en el momento, y lo que debe hacer la junta es acordar posponer la junta hasta que se resuelve ese inesperado. Por lo tanto, por ejemplo, como parte del plan B, quizás lo que se debería prever es que las juntas no deben hacerse, si son unas juntas que tienen una fecha límite, no hacerlo en los últimos días de esa fecha límite, porque si se ven en la necesidad de tener que posponer la junta como un acuerdo de junta en ese momento, pues deben poder tener esa puerta abierta. El Perú, a diferencia de Colombia, no optó por el tema de los apoderados. Los apoderados, recordemos que en la ley peruana son apoderados que tienen toda una regulación, con poderes inscritos, etcétera, y no optamos por esa opción que sí optó el regulador colombiano. Lo que hemos más bien preferido, y esto ha estado en consulta ciudadana, digamos, hacia finales de diciembre, y en este momento se está revisando los comentarios que hemos recibido, es que el Perú está más bien impulsando e implementando el proxy voting a efecto de que los accionistas puedan votar a través de su banco custodio o su institución de custodia, de acuerdo a la regulación peruana. Y yendo un poquito hacia futuro, ¿qué cosas vemos en la superintendencia que son básicas para el futuro de las juntas, ya sean estas presenciales, virtuales o mixtas? Lo primero es brindar con la mayor antelación posible los distintos accesos, rutas, información,
Ese es un tema de gobierno corporativo importantísimo. Debería evaluar cada sociedad la implementación de un código de conducta de ética de la compañía durante el desarrollo de la junta virtual. Algún tipo de documento, yo he escuchado a las participantes que hicieron un manual, digamos, algo así debería ser una norma con relación a lo que se viene en juntas para todas las sociedades. Obviamente debe mantenerse el soporte tecnológico disponible en todo momento durante la junta y eso debe ser un trabajo bien preciso. Creemos que las sociedades deberían recabar la opinión de los participantes sobre las plataformas utilizadas para el desarrollo de las juntas. Yo creo que es importante que las sociedades escuchen a los accionistas para saber su opinión con relación a la plataforma utilizada a efectos de una mejor toma de decisión y de mejor gobierno corporativo. Bueno, está de más decir garantizar la igualdad de acceso de los accionistas, sobre todo aquellos que tienen un uso horario que es diferente al nuestro. Las condiciones de seguridad, acceso y validación de identificación para nosotros es básico y como parte de ello es que las sociedades deben procurar implementar las firmas digitales para participar en juntas virtuales. Hoy por hoy la regulación ya lo prevé, pero es algo que las sociedades van a tener que promover dentro de sus accionistas porque, digamos, es lo que hoy por hoy la herramienta más importante con relación a la verificación de la identidad de la persona. Y hoy por hoy eso creo que es vital. Yo creo que con eso, de alguna manera, estaría un poco como cerrando lo que vemos a futuro. Yo creo que el voto a través de custodio para las juntas de este año debería ser una herramienta que comience a utilizarse y a difundirse entre las sociedades con sus accionistas y ojalá que sea recibido, como esperamos, sea recibido por el mercado en las próximas semanas. Muchísimas gracias, Enrique. Bueno, muchas gracias. Yo creo que no nos podemos quejar en general el auditorio porque hemos recibido muy interesantes y valiosos aportes de todos ustedes. Como se dice, muchas cosas para ir pensando cada quien en su relato. Hay una creo que más dirigida tanto a Camila como a María Julia, la leo a ver qué dice. ¿Alguno de ustedes además tiene pensado armar alguna zona virtual donde el accionista pueda validar su acceso y dentro de esta zona hacer los nombramientos de los apoderados y los sentidos de los votos, tipo de voto a distancia, voto previo a la sesión? ¿Qué piensan al respecto? No sé si les queda más o menos. Generar una zona previa de filtro, creo que es un poquito la idea. ¿Es una idea que les hace Sí. sentido el comentario? No, de hecho, la plataforma que nosotros usamos te permite eso. Tienes una previa que es como una sala anterior donde de hecho verificas quién es la persona y tienes al notario presente, que fue el proceso que nosotros hicimos. Se explicó cómo se ejercía el derecho de voto y luego en ese espacio, así como las encuestas que tú vas corriendo en la plataforma, puedes estructurar el proceso de sentido de voto y se puede ver y queda evidenciado además porque además se graba. Y también lo que nosotros hicimos, y está abierto, digamos, es generar un espacio virtual de gobierno corporativo para que todos los accionistas y en verdad el público en general pueda ver todo lo relacionado a gobierno corporativo. Fue una buena oportunidad también para nosotros de digitalizar mucha de la información que se tiene. Y que nos va a permitir que se manejen los archivos de manera más eficiente, ¿no? Entonces sí, y vamos a seguir explorando. De hecho nosotros sí sentimos que hay necesidad de contar con plataformas diferentes a estas que seguramente tienen espacios de mejora en términos de seguridad. Y ya hemos probado varias de esas plataformas y en el transcurso del año, no solamente para eventos asociados a actividades jurídicas, ¿no? Pero para todos aquellos que tengan que ver con decisiones corporativas donde la seguridad es relevante, ¿no? Entonces, yo sí veo posibilidades en ese proceso
y seguramente mejora, ¿no? Ok, muchas gracias. Hay una última pregunta y con esto cerramos. Dice, para evitar fallar por la fecha límite, ¿se resuelve eso con no cerrar la sesión y seguir sesionando al día siguiente? No sé si hay algún comentario ahí, de repente. Mi impresión es que sí, mi impresión es que, digamos, si es que todos en el Perú sabemos que para el 31 de marzo tienen que haberse dado las juntas obligatorias anuales, ¿no? Entonces, si yo hago mi junta el día 31 y tengo un problema, tengo que decidir posponerla y reabrirla más adelante, si bien ha estado debidamente convocada, podría el registrador, y ojo, no estoy pensando por un tema que sea de la superintendencia, sino estoy pensando por un tema de registros públicos, podría decir, oye, pero la sesión no se terminó en el día que tenía que terminarse. ¿Podría algún registrador interpretarlo de esa manera? Por lo tanto, mi recomendación en este caso es, toda vez que hoy por hoy, dada la situación, nos encontramos en un mundo un tanto incierto con relación a lo que puede suceder con los temas tecnológicos, es que la junta no sea el último día, que la junta sea, pues, no sé, 4 o 5 días antes de que concluya el plazo para el cual tienes la junta, y te da un margen para poder reabrir la junta en una fecha posterior, y poder cumplir con lo que la norma indica. Obviamente, si esto estuviese, digamos, en cabeza de la superintendencia, seríamos absolutamente flexibles, pero recordemos que los registradores son autónomos en sus interpretaciones, y podrías tener algún problema para la inscripción de alguna junta. Mi recomendación es, dada la coyuntura, no esperar la fecha límite para hacer la junta. No sé si con eso te respondí, Enrique. Sí, yo creo que va directo a un poco la pregunta. No queremos excedernos ya más, creo que Hasta luego. eh, corresponde agradecerles a los panelistas, creo que ha sido muy valioso, muy nutritivo lo que nos han dado. Felicitar nuevamente, creo, la noticia que nos ha dado José Manuel sobre el tema de Perú en la OECD y el tema de gobierno corporativo. Creo que quienes promovemos todo esto nos sentimos, digamos, muy, muy satisfechos que esto sea así, nos va a seguir ayudando para este tema. Creo que siempre la gente, muchos piden la foto para la posteridad. Los que nos quieran acompañar, por favor, abriendo sus cámaras. Janessa, te dejo directora de orquesta para... Bueno, mil disculpas que no lo haya tocado durante mi exposición, pero me estaba olvidando de un tema, y es que hay una discusión si es que la norma está vigente o no está vigente, toda vez que a finales del año 2020, en realidad, la norma que originó el estado de emergencia original de marzo fue derogada, ¿ok? Y se hizo una nueva norma. Y podría interpretarse que no estamos ante el mismo estado de emergencia, sino son dos estados de emergencia diferentes. Lo primero que debo decirles es, si es que la interpretación fuese esa, la norma estaría vigente hasta el 14 de abril sin ningún problema. Sin embargo, esa nunca fue el espíritu de la norma. Y en el directorio del día miércoles se ha aprobado presentar al MEF. Recordemos que la Superintendencia del Mercado de Valores no tiene iniciativa legislativa, sino que la Superintendencia debe presentar cualquier iniciativa legislativa al Ministerio de Economía y Finanzas. Lo que hemos hecho es, hemos aprobado una norma que hace que todas las normas que tenemos de juntas virtuales se mantengan en el tiempo que dure la emergencia, el estado de emergencia nacional. Esto va a ser materia de evaluación con el MEF, por supuesto, pero lo que queremos decirles es que es la intención de la superintendencia el que esa norma perdure en el tiempo mientras el estado de emergencia exista.
Entonces, hoy por hoy nuestro peor escenario es que está vigente hasta el 14 de abril. Sin embargo, estamos haciendo todo lo necesario a efectos de que quede absolutamente claro de que esa norma va más allá del 14 de abril y los vamos a tener informados al respecto. Quería simplemente hacer ese pequeño anuncio, Enrique, y mil disculpas por haberme tomado este pequeño tiempo adicional, pero creo que para todos ustedes que a la larga están mirando los temas de juntas, es un tema relevante para ustedes, ¿no? Muchas gracias, José Manuel, por la precisión. Yo creo que es muy útil lo que nos acabas de aportar, para tranquilidad, digamos, de quienes todavía tengan esa inquietud. Bueno, nuevamente muchas gracias, José Manuel, muchas gracias, María Julia, muchas gracias, Camila, y todos ustedes por habernos acompañado en este primer conversatorio. Los vamos a seguir esperando en nuestros siguientes eventos. Ya los mantenemos informados. Que estén bien. Gracias, hasta luego. Adiós. Gracias, que tengan buen Muchas día gracias. y buen fin Buen de día. semana a todos. Muchas gracias. Chao. Cuídense. Gracias. Chao.